Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos y alumnas. Vamos con el tema de amenazas de seguridad. Este capítulo es un poco extenso, estamos hablando de tal vez unas 100 páginas. En los libros que yo les compartí al principio del curso, les recomiendo que se lean este tema porque estamos tratando de resumir 100 páginas en 30 diapositivas. Hacemos un esfuerzo por cubrir toda la materia, pero prácticamente es imposible porque es demasiada materia. Entonces, mi recomendación es que ustedes con calma, poco a poco, se vayan leyendo el capítulo, tomen notas, busquen el capítulo enfocado a la parte de seguridad informática en cualquiera de los libros que les hemos estado proporcionando. Al principio del curso están todos los libros de CCNA enfocados al examen de certificación 200-301. Así que por favor, hagan esa parte y yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por explicar esta materia. Voy a dejar de compartir video y vamos a enfocarnos en la presentación. Vamos a hablar un poco del tema de amenazas de seguridad. Dentro de la agenda para hoy tenemos lo que son security threats, amenazas de seguridad, spoof attacks, ataques de suplantación, denegación de servicio, reflection and amplification attacks, ataques de amplificación y reflexión, man in the middle, lo que se conoce en español como hombre en el medio. Un resumen de ataques de suplantación, ataques de reconocimiento, lo que se conoce como buffer overflow. No sé exactamente la traducción que llevaría el español, pero ahora lo vamos a ver y a entender y tratar de sacar el máximo provecho del tema del buffer overflow. Malware, el comportamiento humano, las debilidades de las contraseñas, password vulnerabilities, servidores de autenticación y monitoreo, educación al usuario final. Dentro de lo que es el tema de amenazas en seguridad, primeramente tenemos que hasta el momento hemos estudiado el funcionamiento de las redes y todo muy bien, pero como dice el dicho, no todo es color de rosa. Es momento de ver qué amenazas podemos tener en la red. La vida está llena de amenazas y por medio de la seguridad podemos mitigar un poco el riesgo de estas amenazas, pero claramente está que algunas veces mucha seguridad puede volverse un poco ineficiente. Este tema de agregar la seguridad correcta lo vamos a ver en detalle cuando hagamos el laboratorio práctico de Packet Tracer enfocado a la parte de NATEO y ACLs. Vamos a empezar a ver un poco cómo se aplica la seguridad en la vida real. Comencemos con este cofre, este tesoro que tenemos acá. ¿Qué significa este cofre? Imaginemos que dentro de la caja tenemos un tesoro. Si la caja estuviese 100% sellada, sería tan segura que no habría forma de acceder al tesoro, pero esto también evita que el dueño del tesoro pueda acceder. Para eso entonces vamos a crear una caja que pueda abrir, que podamos abrir y le colocamos un candado como método de seguridad. Dentro de lo que son las amenazas de seguridad, imaginemos que estamos trabajando con una llave para romper candados. ¿Y cómo se asemejaría esto a la vida real? ¿Cuál sería una analogía? En nuestro ejemplo, el candado tiene una llave. Si esa llave se roba, aquí es donde podemos explotar la vulnerabilidad. O bien, si usamos un cortacadenas, unas tijeras cortacadenas, o rompemos el candado de alguna forma con alguna herramienta física que nos permita realizar esto, sería el exploit, la explotación que estamos haciéndole al servicio. ¿Qué es un exploit como tal? ¿Cuál es la definición del mismo? Es la herramienta con la cual podemos explotar las vulnerabilidades para comprometer el sistema. En otras palabras, un exploit es un programa informático, una parte de un software o una secuencia de comandos que se aprovecha de un error o vulnerabilidad para provocar un comportamiento no intencionado o imprevisto en un software, hardware o en cualquier dispositivo electrónico. Ustedes pueden buscar a nivel de lo que es la parte de Linux, hay una herramienta que se llama exploit que se utiliza para vulnerar redes.
de telecomunicaciones. Entonces pueden ir a Google y buscar herramientas de exploit en Linux, por ejemplo. Lo que es la herramienta Kali Linux, básicamente el software es un sistema operativo, utiliza una herramienta llamada exploit, justamente, que es para vulnerar redes y equipos de telecomunicaciones. Pueden hacer su tarea y su investigación en cuanto a esto. Continuamos con qué son amenazas como tal de seguridad. Las amenazas surgen a partir de la existencia de vulnerabilidades. Es decir, que una amenaza puede existir si existe una vulnerabilidad que pueda ser explotada. E independientemente de que se comprometa o no la seguridad de un sistema de información. Cuando hablamos de ataques de suplantación o en inglés lo que se conoce como spoof attacks, básicamente el atacante se encarga de enmascarar una máquina y una dirección IP para suplantar la identidad de un usuario. A través del acceso a Internet logra vulnerar sistemas y crear una brecha de seguridad y generar un ataque. Ahí se podrían robar datos, se podría implantar un virus que nos saque más datos e informaciones de la computadora del cliente y así sucesivamente, inclusive utilizando estas herramientas como Kali Linux y herramientas de exploit, se podrían aplicar estas técnicas de spoof attacks. Cuando también hablamos de esta parte de suplantación, ataques de suplantación, hay otros tipos de suplantación, además de lo que es spoof attack. Tenemos la integración de lo que es DNS spoofing. Esto es suplantar el servidor DNS para falsamente redireccionar el tráfico a destinos maliciosos. Web spoofing, suplantación de una página web real. No confundir con phishing. En ruta, la conexión de una víctima a través de una página falsa hacia otras páginas web, con el objetivo de obtener información de dicha víctima, página web vistas, información de formularios, contraseñas, etc. Finalmente tenemos la suplantación de la identidad, la suplantación del correo electrónico, del email de otras personas o entidades. Podría hacerse pasar por el CEO de una empresa y básicamente atacar a los usuarios de dicha empresa, a la intranet como tal. Cuando hablamos de denegación de servicios, es un ataque de denegación de servicios. Básicamente tiene como objetivo inhabilitar el uso de un sistema, una aplicación o una máquina, con el fin de bloquear el servicio para el que está destinado. Este ataque puede afectar tanto a la fuente que ofrece la información, como puede ser una aplicación o el canal de transmisión, como a la red informática. Básicamente, se crea un ataque que va a generar la denegación del servicio. Por ejemplo, se ataca un servidor con máquinas zombies y máquinas fantasmas y se empiezan a enviar solicitudes y solicitudes hasta que se satura el servidor. Aquí está el ejemplo, cómo funciona. El actor intelectual de la amenaza, el atacante, ha enviado computadoras a través de Internet con un código DDoS. Los activaré a todos ahora. Activa todas las máquinas fantasmas y zombies. Ataca al usuario final, la cual accede a un correo electrónico donde hay tal vez un virus o algo así, donde descarga el programa y empieza a generar el ataque. Por dar un ejemplo de cómo funciona esto en la vida real. O el atacante de alguna forma accede a la Internet del usuario, implanta estas máquinas virtuales que son fantasmas o zombies y empieza a enviar solicitudes y solicitudes al servidor web hasta que el servidor queda saturado, queda sobrecargado de tanto tráfico de red y el servicio se pierde. Aquí estamos hablando de denegación de servicios. Existen dos técnicas para este tipo de ataques. La denegación de servicios DOS, por sus siglas en inglés, Denial of Service. La denegación de servicio distribuido o DDoS, por sus siglas en inglés, Distributed Denial of Service.
La diferencia entre ambos es el número de ordenadores o IPs que realizan el ataque. Aquí tenemos un ejemplo donde se ven las máquinas zombies y máquinas fantasmas y virtuales, donde están mandando solicitudes y solicitudes al servidor hasta llega el punto donde el servidor ya no puede manejar el tráfico de red y se satura, queda completamente bloqueado y el servicio se cae. Estamos hablando de un ejemplo de Distributed Denial of Service, que es un ataque de amplificación de DNS como tal. Vamos a entender que el atacante suplanta servidores públicos o privados y accede a datos del usuario o la víctima. Puede inclusive agregar servicios al usuario donde puede encontrar, guardar, almacenar y recolectar información y datos sensibles del usuario para futuros ataques. Man in the middle es el hombre en el medio, donde básicamente es igual. Un usuario atacante, un hacker, se encarga de alguna forma, acceder al servidor que está accediendo a la víctima, vulnerar el servidor y generar un ataque. O crear un servidor fantasma que el usuario piense que este servidor fantasma es el servidor real, acceda al servidor fantasma y ya está vulnerado el usuario. Hay muchas formas. Tal vez es un empleado de una empresa que es malintencionado y que no quiere a su jefe. Entonces accede a la red por medio de un cable Ethernet a través de un switch y empieza a generar el ataque cibernético y empieza a crear todas estas vulnerabilidades. Por dar un posible ejemplo de algo que podría pasar en la vida real. Man in the middle attacks, hombre en el medio. En una red LAN, esta puede funcionar de la siguiente manera. El host A, víctima, hace un ARP request para obtener la MAC address del servidor y enviar el tráfico. ARP, al ser broadcast, le llega a toda la red, incluyendo al atacante o al hacker. Esto permite al hacker también responder ese ARP con la MAC address de su dispositivo en lugar de la real. Aunque usualmente el servidor también responde, el hacker normalmente espera un tiempo prudencial para actualizar esa tabla ARP luego de que el servidor responda. De esta manera, el tráfico le llega al hacker y este reenvía el tráfico al servidor, permitiéndole ver el tráfico que pasa en esa comunicación e inclusive llegar a hacer cambios y modificaciones en el mismo. En resumen, lo que son suplantación de identidad, tenemos DOS o DDoS, reflexión, ampliación y hombre en el medio. El objetivo, agotar un servicio o recurso del sistema y colapsar el sistema. En este caso, solamente a nivel de DOS o DDoS es que se quiere hacer ese objetivo. Engañar a un anfitrión cómplice o involuntario para que envíe tráfico al objetivo. En los casos de reflexión y amplificación, se da este caso, este objetivo, interceptar el tráfico. Esto sería el hombre en el medio, el que realiza este trabajo. Modificar el tráfico que pasa por él. También sería hombre en el medio. Ataques de reconocimiento. Un ataque de reconocimiento puede no considerarse un ataque porque no se explota nada, pero sí se obtiene la información necesaria para luego atacar a las víctimas. El objetivo de esto es lograr reconocer la red con herramientas básicas como NSLOOKUP, que la mayoría de los sistemas operativos obtienen. Esto nos permite descubrir y resolver queries con ciertos dominios y direcciones IPs. Además, hay herramientas como lo que es Metaxploit en sistemas operativos como Kali Linux que nos permiten hacer escaneos de direcciones IPs de sistemas vulnerables, donde tal vez el antivirus no está actualizado, no tienen una seguridad constante, faltan actualizaciones y se pueden realizar estos ataques. Puede también usar el tema de barridos. Podemos utilizar un barrido de IPs con pings
con pruebas ICMP para poder identificar cuáles IPs responden y así convertirlas en IPs vivas. Además de lo que son los temas de barrido que se utilizan en puertos TCP y UDP para detectar puertos que están abiertos. Aquí hay que corregir algo. Aquí básicamente no se explota la víctima. Aquí hay que quitar esto por completo. Puede también usar un barrido en IPs con pings. Podemos, además de de utilizar un barrido, aquí estamos hablando en español de América Latina. En los puertos de puertos TCP y UDP para detectar puertos que están abiertos, que era lo que yo les estaba comentando de el temita este de Kali Linux, que nos permite hacer escaneos de puertos a través de la herramienta de Metaxploit. Esto nos permite crear ataques cibernéticos siendo un hacker. Buffer overflow. El buffer overflow, sobresaturación de flujo en el buffer, podría ser una traducción al español. El sistema operativo almacena los datos en una memoria temporal que se llama buffer. Una vulnerabilidad es la de recibir una gran cantidad de datos en forma simultánea y que se llene esta memoria provocando un overflow. Usualmente el overflow ocasiona que memoria adicional se comience a utilizar, la cual esta también se puede ir llenando al punto de que todo el sistema hace crash, o sea, colapse. Dentro de lo que es malware, tenemos algunos ejemplos como es el caso de un virus, el caso de un caballo troyano o el caso de un gusano. ¿Cómo trabajan cada uno de ellos? Bueno, lo que es el virus como tal, aunque se use el bloque, el vocablo de forma genérica para el malware, un virus informático es un código muy específico. Se trata de un software malicioso que al ser ejecutado queda instalado en la RAM, la memoria RAM, hace réplicas y copias de sí mismo que se adjuntan a nuestros programas y entonces cada vez que ejecutamos algún fichero, este puede borrarse o quedar dañado. También puede afectar a archivos del sistema. El caballo de Troya. Descargamos un programa aparentemente normal, pero que luego resulta hacer una función doble que ignoramos. Ese programa es la puerta trasera, conocido en inglés como backdoor, que vuelve nuestro ordenador vulnerable a otros ataques. No necesariamente es un programa destructivo en sí mismo, pero sí nos lo han metido, nos han instalado el programa dentro de nuestro sistema operativo y ya está adentro. Es porque básicamente bajamos de estas páginas web, torrents o páginas web en línea de sitios desconfiables y tal vez bajamos un programa como Adobe, por poner un ejemplo, pero resulta que Adobe dentro tiene un virus y instalamos el Adobe, pero al mismo tiempo instalamos un virus. Y por estar descargando Adobe de un sitio no oficial, ocurren estas cosas. Gusano. ¿Qué es el gusano? Se trata de un tipo de malware cuya característica principal es que se duplica a sí mismo en nuestra computadora o red. A diferencia fundamental con los virus, no hace falta que ejecutes ningún programa para que se active. Puedes tenerlo durante meses actuando sin que te des cuenta, consumiendo memoria RAM y extendiéndose a través de tus cuentas de correo, perfiles de redes sociales, etc. ¿Cuáles son las características de los virus? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Empaquetado dentro de otro software. El caballo de Troya, ese sí cumple con esa característica. Autoinyectado en otro software, el virus como tal. Se propaga automáticamente, el gusano. Comportamiento humano. Algunos de los ataques del comportamiento humano son ingeniería social, phishing, spear phishing, whaling, bitching, smishing, farming y watering hole. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. La primera, de ingeniería social, se encarga de explotar la confianza humana y el comportamiento social. El phishing es disfrazar una invitación maliciosa como algo legítimo. El spear phishing
está dirigido a un grupo de usuarios similares. El whaling está dirigido a individuos de alto perfil. El phishing es el uso de llamadas telefónicas. El smishing es el uso de mensajes de texto SMS. El farming es el uso de servicios legítimos para enviar a los usuarios a un sitio comprometido. Pueden hacer lo que se conoce como gemeleo, gemelear una página web como Facebook y robarnos nuestros datos e informaciones. El watering hole, dirigido a víctimas específicas que visitan un sitio comprometido. Password vulnerabilities, básicamente debilidades en nuestras contraseñas. Dentro de lo que son ataques para descifrar las claves o contraseñas, existen el ataque de diccionario y el ataque de fuerza bruta. Ataque de diccionario. Literalmente un diccionario de palabras, en el cual el hacker, por medio de un software, va intentando adivinar y encontrar la contraseña correcta hasta vulnerar el sistema. Ataque de fuerza bruta. En este caso es un software que va intentando todo lo posible a nivel de software y a nivel de computadoras para en su base de datos encontrar claves y contraseñas y lograr vulnerar sistemas operativos. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de contraseñas? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de características que se pueden estar utilizando. Algo que sabes, solo la contraseña, factor de autenticación doble. Aquí es algo que sabemos. Los dos factores o factor de doble autenticación y la contraseña. Normalmente, el factor de doble autenticación es bastante seguro y ayuda a prevenir ataques cibernéticos o suplantación de identidad. Algo que tienes, el factor de doble autenticación. Este yo diría que va más de la mano de algo que tienes que algo que sabes, porque normalmente uno tiene aplicaciones que crean este factor de doble autenticación con códigos. Entonces yo diría que no iría tanto aquí en algo que sabes, sino iría más que todo aquí como en algo que tienes, certificados digitales también. Y finalmente, algo que eres a nivel biométrico, la huella digital, un escaneo del rostro, de la cara, cosas así, nos permiten asegurar un poco nuestros sistemas operativos, nuestros equipos electrónicos. A este tipo de autenticación se puede agregar algo como multifactor o factor de doble autenticación, certificados digitales, tokens. Adicionalmente, se puede agregar autenticación biométrica como huellas digitales, iris de los ojos, voz, entre otros. Servidores de autenticación y monitoreo. Cuando hablamos ahora de lo que es la autenticación AAA, se utilizan términos como authentication, authorization y accounting. Autenticación, autorización y a contabilidad, probablemente. No recuerdo exactamente la traducción de este accounting, pero vamos a ver qué significa cada una de ellas. La autenticación es quién es el usuario. La autorización es qué está haciendo el usuario. Y el accounting es qué es lo que el usuario puede hacer. El tema del accounting. Básicamente esas son como las definiciones de cada uno de estos términos. Vamos a buscar en español a ver cómo se dice esto del accounting. Vamos a hacer la consulta aquí. Traducir accounting a español. Porque sinceramente no sé cómo se dice en español esta palabra. Tiene un nombre en específico que es contabilidad. La contabilidad en seguridad informática es el mismo nombre. Vamos a hacer la consulta solamente para ver si el nombre de contabilidad se mantiene en términos de seguridad informática. Y hay que esperar un poco. Sí, en el campo de la seguridad informática, CCNA lleva el mismo nombre, contabilidad. Ok, perfecto. Entonces, vamos a seguir trabajando el tema de la presentación. Ya casi vamos terminando, ya falta poco. Solo faltan como 4 o 5 diapositivas y estaríamos terminando por hoy. Ya falta realmente poco. ¿Qué son servicios de autenticación y monitoreo? Cuando hablamos de AAA, tenemos lo que son servicios como TACACS, que es el protocolo propietario de Cisco, el cual realiza una función
de administración y de AAA que se maneja de manera separada. Utiliza protocolos como TCP/49 y se trabaja con una comunicación segura y encriptada. Esto sería el servicio de TACAX, que normalmente están muchos de los equipos de Cisco. A nivel de Radius, el protocolo estándar que combina la autenticación y autorización en un solo recurso utiliza UDP 1812 y 1813, pero no es completamente encriptado. Los servidores de autenticación y monitoreo básicamente lo que hacen es integrar estos servicios. Tenemos un servidor local en un data center, la autorización del servidor de Radius y la integración a lo que son servicios como punto de acceso de un cliente de Radius, una VPN, un servidor cliente Radius y un switch que utiliza servicios de cliente y Radius. Todos esos lo que hacen es el tema de autorización y autenticación. A nivel de educación del usuario final. Educación al usuario final. Esta parte parece lógica, pero es importante mencionarla y es una pregunta fácil de ganar en el examen de CCNA. Conciencia en el usuario. Todos los usuarios deben de tener conocimiento de cómo manejar la información corporativa, cuál información es sensible, qué debe incluirse en los correos electrónicos y demás. Capacitación. Debe de existir un programa de capacitación con las políticas de seguridad informática, los cuidados que debe tener el usuario, acceso al control físico. Todos los dispositivos informáticos deben de tener un acceso restringido como en un rack de telecomunicaciones encerrado que solo se logre acceder por medio de una llave o un batch. Vamos a ver qué nos falta. Y esto sería todo por hoy. Se cuidan bastante. Ha sido un placer. Nos vemos en la cumbre del éxito. Hasta la próxima lección.